Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, don José Ignacio. Adelante. Mire, aquí es del País Vasco. Pues permítame, solamente hay un refrán que dice que es del buen nacido ser agradecidos. Y la semana pasada la exhortación Verbum Domini que explicaron don Demetrio, don Jesús y usted, que nos dieron una catequesis, pues quería de verdad agradecérselo porque me dio muchas enseñanzas que ya conocía, pero que me han dejado asegurada en la verdad. Y sobre todo 3 cosas que dijeron ustedes que para mi vivir diario pues me son muy útiles. La primera, voy a ser muy breve, la primera, los silencios después de las lecturas, porque profundizar la palabra a mí pues me hace muchísimo, lo experimento en mi vida que me hace muchísimo, porque está la sociedad como adictos a escuchar una charla, una conferencia, otra cosa, y como que nos va resbalando y no asimilamos la doctrina. Y esos silencios a mí personalmente me ayudan muchísimo a profundizar la palabra de Dios. Uh-huh. La segunda, pues eso que decía don Jesús me parece de organizar algunas Eucaristías a nuestra conveniencia, pues con signos que a veces son inadecuados. Ya tenemos normas de la Iglesia y sobre todo pues en los funerales hay muchas cosas originales diciendo que son unos funerales solemnísimos porque ha habido 5 sacerdotes concelebrando y todas esas cosas que se dicen. Pues no, me ha dejado en la verdad de que la Eucaristía es el funeral solemne para el alma y no los asistentes. Y la participación pues de muchos sacerdotes no dice nada. Y la última, ya la lectura no leída, sino proclamada. Me parece que sobre todo en los funerales, que van personas que no pisan la Iglesia y que no oyen la palabra de Dios, una lectura proclamada con sentido, que transmita pues el interior y el espíritu de quien lo proclama, es muy importante para esas personas. Estas 3 cosas y todas las enseñanzas se lo quería agradecer. Y nada más, muchas gracias, don José Ignacio, y que Dios les pague todo. Pues muy bien, pues la verdad es que poco puedo añadir a esa intervención, sino sencillamente también darle gracias a Dios, ¿no? Porque tengamos esa capacidad de quedarnos también con lo concreto. A veces cuando, pues damos a una charla, algún tal, uno puede tener un poco el riesgo de que el conjunto de todo lo que haya dicho pueda ser un poco difuso, ¿eh? Entonces creo que es muy bueno que cuando escuchemos pues alguna charla, etcétera, nos quedemos con lo concreto, ¿eh? Lo digo también un poco poniendo este ejemplo de esta oyente que después de haber hablado 3 días de la Verbum Domini, que obviamente pues es muy amplia y se hablan de muchas cosas, también saca su síntesis personal, ¿eh? Creo que es bueno que tengamos la capacidad de escuchar el conjunto de una enseñanza, también al final concretando nosotros, aunque siendo conscientes de que ese resumen no lo recoge todo, ¿eh? Pero aunque no lo recoja todo, es bueno una aplicación a nuestra vida. Estar abierto al conjunto de lo explicado, concretando algunas consecuencias prácticas en nuestra vida, ¿eh? Damos gloria a Dios por ello. Siguiente oyente, buenos días. Buenos días, padre. Sí, adelante. En primer lugar, agradecerle este magnífico programa que nos ayuda cada día y hacerle una pregunta. Cuando leemos la Biblia, pues yo muchas veces me siento en mi pequeñez, en mi humildad, aunque me pongo en presencia del Espíritu para que Él me ayude a comprender lo máximo posible lo que Dios quiere de mí, lo que Dios quiere hablarme. Me gustaría saber si hay algún libro en el que me pueda ayudar a analizar más profundamente las palabras que en la Biblia se nos van ofreciendo. Y nada más. Muchas gracias, padre. Sí. Bien, la verdad es que yo le diría al oyente que en primer lugar, aunque ocurriese, ¿no?, que en algún momento yo leo un texto y no soy capaz y me doy cuenta de que aquí habrá pues muchas cosas que yo no estoy captando, también incluso
el leerlo de esa manera, haciendo, ¿no?, ese reconocimiento humilde de que muy posiblemente me estoy quedando en la epidermis, en la superficie, ¿no? Y aquí hay mucho más que a lo largo de mi vida le pido al Señor que me dé la gracia de irlo conociendo poco a poco, ya es una apertura y un acto de fe, ¿eh? O sea, que uno descubra que la palabra de Dios nos acercamos alimentándonos de ella, y sin pretender agotarla cada vez que la leemos. Cada vez que la leemos, pues nos asomamos un poco más, pero seguro que la siguiente vez que leeremos ese texto nos asomaremos otro poco más. O sea, también esa conciencia de nuestra humildad ante la revelación es importante. Ahora, aunque seamos conscientes de que no vamos a agotar los sentidos de la palabra de Dios, ¿no?, su comprensión, existen comentarios bíblicos, ¿eh? A eso se le suele llamar, lo que ustedes tampoco es pidiendo son comentarios bíblicos, ¿eh? Que hay comentarios que suelen estar hechos versículo por versículo. De hecho, en muchas de las Biblias que tenemos suele haber puntos y asteriscos y comentarios a pie de página sobre este versículo. Significa, pues igual que en la Biblia hay algunos comentarios a pie de versículo, hay algunos libros que son comentarios más amplios. Y también vamos a decir que hay obras de muchos santos padres de la Iglesia que son comentarios de la carta a los romanos, comentarios del Evangelio de San Juan, hay muchos comentarios, ¿no? Algunos más recientes y otros más clásicos, que son los de la patrística, los de la patrología, y luego las notas de pie de página de las propias Biblias que utilizamos, que muchas veces no solemos leer esos comentarios, pero suelen ser interesantes, ¿eh? El que uno coja una Biblia, la Biblia de la Conferencia Episcopal Española o otra Biblia, y vea también, cuando lee los textos, lee las notas de pie de página. Bien, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante, le escuchamos. Mire, llamo desde Mallorca. Sí. Mi pregunta, no sé si se está dentro de un poco del tema de hoy, pero es una cuestión que llevo dándole vueltas hace tiempo. Es un tema de cómo recibir la Eucaristía, ¿no? Yo he estado buscando en los documentos de la Iglesia, del Vaticano II y todo esto, de cómo poder recibir la Sagrada Comunión, porque en algunos sitios, se dice que no está bien recibirla con la mano, que se debe recibir solo con la boca, de rodillas. Entonces, yo he visto que está autorizado de las dos maneras. Yo quería saber, y si usted me lo puede indicar, si rápidamente un poquito de pasada, porque algunas notas he encontrado sobre cómo se recibía la comunión antes en el siglo IV y luego, pero no he encontrado lo que en Trento se dijo sobre el tema, sí lo que se dice en el Vaticano II. Entonces quería saber un poquito, si usted rápidamente, o si no, me puede indicar donde yo me puedo informar de cuál es la forma más correcta, porque sé que el Papa allá en el Vaticano le ha pedido expresamente que los fieles que se acerquen a recibir la comunión de su mano la hagan de rodillas y con la boca. Entonces estoy en esta cuestión porque yo quisiera recibir al Señor de la manera que mejor se merece, ¿no? Por lo importante que es el tema. Y nada más. De acuerdo. No es que venga en el Concilio Vaticano II una explicación tan concreta, sino que en los documentos litúrgicos que posteriormente de la reforma del Concilio Vaticano II se han ido estableciendo, allí viene especificado. Pero vamos, en los propios textos del Concilio no es que venga, pero uno sí que puede buscar y puede encontrar las normativas litúrgicas posteriores de la Iglesia. Vamos a ver la formulación sobre cómo recibir la comunión es la siguiente, ¿no? A nivel de Iglesia Universal, de la normativa de la Iglesia Universal Católica, la comunión se recibe en la boca, y dice que las conferencias episcopales pueden dar también permiso para recibir la comunión en la mano. En nuestro caso, la Conferencia Episcopal Española da permiso para poder recibir la comunión igualmente en la mano, al igual que se recibe en la boca. Por lo tanto, cuando se comulga la mano tiene que hacerse de una manera, pues lógicamente decorosa, acercándose adelante al Señor, poniendo la mano izquierda y debajo de la mano derecha, y después de poner el cuerpo del Señor en nuestra mano, cogiéndolo con la mano derecha, diciendo amén y llevándolo a la boca. También dicen las disposiciones que, si es posible, se pongan reclinatorios para poder comulgar de rodillas. Lo dice explícitamente
la normativa. Y también dice que donde esto no puede hacerse, se haga antes de comulgar un signo de reverencia o una genuflexión antes de acercarse a comulgar uno. En otros lugares no está dado el permiso de comulgar con la mano, sino únicamente con la boca. Y también el hecho de que el Santo Padre dé la comunión, él claramente lo veis todos, la da en la boca y la da con un reclinatorio. Bueno, pues lo hace pues porque dentro de esta disciplina, dentro de la Iglesia, en la que se puede permitir el comulgar con la mano, pero en la Santa Sede él lo hace así y pone el reclinatorio porque de hecho es el tipo de normativa que se pone como el desideratum para todos nosotros. Donde no haya reclinatorio, lo que se pide es que, bueno, pues que mientras que está comulgando el delante, yo hago una genuflexión y después ya paso yo a comulgar, o hago una inclinación de cabeza, pues cuando no puede hacerse la genuflexión. Bueno, esa es la forma, ¿no? La clave está en que estas formas exteriores sean para nosotros una ayuda de veneración ante el misterio de la presencia de Cristo que se nos da como alimento en nuestra vida. Alimento en nuestra vida. Alimento en nuestra vida. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Señor, adelante, le escuchamos. Yo le considero un obispo cercano a los jóvenes y quería saber qué opina del movimiento 15 de mayo y también porque la Iglesia no ha tenido un gesto expreso de cercanía y de apoyo a estos jóvenes. Bueno, vamos a ver. Mire, ¿yo qué es lo que opino? Pues vamos a ver. Yo le voy a decir que obviamente detrás de ese movimiento existe una reacción, una reacción. Pero una reacción que también puede tener unos valores morales, obviamente, yo soy consciente de ello. Pero sí que voy a decir que me llama la atención observar cómo es curioso que en esta sociedad, para que tengamos que reaccionar, tiene que hacer falta que el bolsillo esté en peligro, que la cartera esté en peligro. Es curioso que tanto a nivel de elecciones, ¿no? Para que estamos en una cultura en la que para que un gobierno pierda unas elecciones o para que haya una reacción social, tiene que haber una crisis económica en la que la gente con el paro ya, mientras que haya trabajo, mientras que tengamos dinero fácil, etcétera, etcétera, es curioso que nadie reacciona. Aunque la familia se rompa, aunque haya un fracaso escolar tremendo, aunque los medios de comunicación sean una basura, nada, todo el mundo a tragar. Ahora, cuando ya llega la crisis económica y cuando ya nos toca el bolsillo, entonces sí, entonces ya cambiamos el gobierno, entonces ya salimos a la calle. Entonces, esa es la primera lectura que yo hago al respecto, que nuestras reacciones morales, o sea, que nuestras supuestas reacciones suelen ser muy materialistas. Por otra parte, veo que las reivindicaciones que vamos conociendo de ese movimiento, hay unas reivindicaciones muy confusas, algunas de ellas también de tipo laicista, pidiendo una mayor separación del ámbito religioso y del ámbito civil, como si estuviesen demasiado juntos o demasiado... Bueno, incluso también hemos visto algún tipo de pancarta del orden de menos crucifijos y más trabajo fijo, que yo francamente cuando vi eso dije, ¿y qué tendrá que ver una cosa con la otra? Es decir, que yo veo en todo ese movimiento del 15M, veo obviamente una oportunidad para una reflexión, para que dejemos de ser borregos, para que pensemos, para que reflexionemos, para que etcétera, pero veo también que el motivo que lo ha llevado a cabo, o sea, que lo ha provocado, es un motivo meramente económico, y veo también, veo en ese grado de reflexión que se está llevando a cabo, desorientación, falta de coherencia, y también veo pues un tipo de, ¿cómo voy a decir?, de que se está en el tipo de reivindicaciones que se hacen, se está asumiendo todo lo políticamente correcto, y me gustaría ver más valores espirituales más reflexiones espirituales sobre la antropología del hombre, sobre la verdad espiritual del ser humano,
que nos demos cuenta que están en el origen de la crisis económica. Detrás de la crisis económica hay una crisis de valores morales y valores espirituales que me da la impresión de que no se ha captado todavía en esa reflexión de los indignados a los que se llama. Ahora, me parece muy bien que nos indignemos, porque es que yo creo que ya lo durísimo es que lleguemos al grado de descomposición moral que hemos llegado sin que nadie se indigne. Pero me gustaría que nos indignásemos no solo por el tema económico. También lo digo así claramente. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Sí, adelante. Mire, una pregunta pues muy sencilla que me viene muchas veces a la cabeza y se refiere al significado de la palabra creer, creo. Yo muchas veces me gustaría poder sustituir, ya sabe el sentido que tiene habitualmente en la vida corriente, pues la semana pasada llovió 3 días, bueno, creo, no sé si serían 4 o 5. Yo creo que muchas veces me gustaría sustituirla por la palabra sé. Es más, no sé, en el credo mismo, pues sé que la Iglesia Católica pues es la Iglesia de Jesucristo. La formulación sería un poco más larga, pero nunca se utiliza la palabra sé. Y el creo pues parece que indica duda. Y claro, si lo que creemos lo tenemos seguro, porque nos lo ha dicho Dios, que más seguridad, pues entonces no sé cómo no se ha pensado en utilizar pues tantas veces como se pueda la palabra sé. Esa es la pregunta. Bien, vamos a ver, yo creo que, y respondo diciendo creo que no, soy consciente de que la palabra creo, y ahora mismo yo me he delatado al decir yo creo que, la palabra creo, pues no siempre se utiliza en el sentido de fe teologal, sino que con frecuencia la utilizamos, pues como ahora mismo he empezado a decir yo creo que, como una expresión que es un saber inseguro. Pero claro, no es lo mismo utilizar la palabra creo en el sentido de virtud teologal que de opinión del hombre. Creo que esos dos niveles hay que distinguirlos. Yo ahora mismo cuando utilizo la palabra creo es una opinión personal. Pero la palabra creo, el acto de fe, se trata de una virtud teologal que no podemos sustituirla por la palabra sé. La virtud teologal es un saber apoyado en la confianza en Dios, en el testimonio de Dios, en el testimonio que Dios nos ha dado, ¿no?, a través de los testigos que Él ha elegido. Es un saber diferente, es un saber apoyado en el saber de Dios, en el saber de Dios, y no es un saber apoyado en mi propio saber humano. Con lo cual yo creo que no es sustituible la palabra creo por la palabra sé, porque sería como si yo me apoyo en mi propia sabiduría y no me apropio en la sabiduría de Dios. Entonces yo ya le entiendo lo que usted quiere decir, porque a veces, claro, el acto teologal, como se dice con la misma palabra de mi opinión, que creo, no creo, sí creo, no, pero claro, hay que distinguir el término cuando se refiere a la virtud teologal o cuando se refiere a mis opiniones personales. La virtud teologal se apoya en el saber de Dios, que es muy superior a la sabiduría humana. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Mire, yo quería hacer una pregunta acerca del matrimonio y la concepción de los hijos. Porque, bueno, he estado leyendo la encíclica de Juan Pablo II, de Consortio Familiaris, sí, creo que se llama. Y la cuestión es que, bueno, para concebir hijos, uno de las causas que se excluye la posibilidad, bueno, que no se excluye, es los graves motivos. No sé a qué se refiere los graves motivos. Le digo por mi caso personal, que, bueno, yo tuve un aborto en febrero y soy RH negativo y me han dado un mínimo de anticuerpos por ser mi hija primera RH positivo. Entonces yo quiero saber si me tengo que dejar guiar por lo que me digan los médicos, que todavía hoy voy al médico y no es lo que me van a decir, pero si me tengo que dejar guiar por si me dicen pues ahora te tienes que esperar, o sería muy peligroso que tuvieses otro hijo, o es que no sé cómo actuar y mi marido y yo pues no sabemos qué hacer, o dejarnos guiar de la mano de Dios y que sea lo que Dios quiera. Lo que yo no quiero es ser una inconsciente y no actuar conforme a la voluntad de Dios, que le pregunto, Dios mío, ¿qué hay que hacer? Y claro, siempre llego a la misma conclusión: el matrimonio, si nos hemos casado, como nos dijo el sacerdote, para concebir hijos, pero claro,
quiero tener hijos también de manera responsable. Entonces, hay médicos que he oído casos que les han dicho que ni se les ocurra tener hijos y luego han tenido hijos sanos y maravillosos. Entonces, es mi pregunta, ¿qué es lo que debemos hacer? Bien, de acuerdo, se lo ha formulado perfectamente la pregunta. Vamos a ver, la encíclica Familiaris Consortio, como también otras encíclicas de la Iglesia, hablan de la paternidad responsable. Entonces, la paternidad responsable es la conjunción de dos cosas, ¿no? En cuanto a la finalidad, la paternidad responsable, entendemos el estar abiertos al don de la vida, entendiendo que Dios también nos ha dado un discernimiento, o sea, Dios nos ha dado una inteligencia para discernir los hijos que entendemos, que creemos, que podemos acoger según las circunstancias concretas en las que nos encontramos. Es discernir si creemos que nosotros debemos de buscar o no buscar explícitamente en un momento determinado el don de la vida dependiendo de nuestras circunstancias. Entonces, vamos a ver, si por ejemplo hay un problema de salud, puede ser serio, por el tipo, claro, yo, como se puede usted imaginar, esa cuestión médica a la que usted ha hecho referencia del RH positivo o negativo, pues no tengo ni idea y desconozco si se trata de una cuestión seria, pero supongamos que sí, pues puede ser un motivo pues para intentar posponer el siguiente hijo, y siendo una cuestión seria, una cuestión grave, puede ser una razón suficiente para procurar que nuestro próximo hijo no sea inmediatamente concebido. Una razón grave, una razón seria a la que se refiere la Familiaris Consortio puede ser esa, puede ser también la de un problema grave económico, puede ser circunstancias determinadas. Lo que no se entendería por razón grave, pues es sencillamente pues por una especie de planes que son más materialistas, que en el sentido que ahora nos gustaría poder comprar otro coche, nos gustaría poder tener más comodidad, pues un nuevo hijo en este momento nos cambiaría un poco el planteamiento de vida, que queremos que sea más cómodo. Eso no serían razones serias, serían más bien razones egoístas y por tanto no esgrimibles a la hora de planificar la paternidad o la maternidad. Ahora bien, otra cosa distinta que también dice la Familiaris Consortio es que además de estudiar la moralidad del fin, también hay que discernir la moralidad de los medios. Siempre será inmoral el recurso a los métodos artificiales del control de la natalidad, mientras que será moral el recurso a los métodos naturales. Es decir, que Dios mismo ha puesto la fecundidad y la fertilidad de la mujer, pues no siempre fértil, no siempre fecunda, ¿no? Con lo cual, lo que será moral será cuando hay motivos serios para posponer la siguiente concepción, recurrir, en ese caso, que hay de motivos serios, recurrir a la regulación natural de la fertilidad, sabiendo que el hombre propone y Dios dispone. O sea, quiere decir que el hombre, para el ser humano no existe paternidad no deseada. Es decir, yo creo que ahora no será prudente, pues porque hay un problema médico serio, puede no ser prudente el buscar inmediatamente el siguiente embarazo. Pero si ese embarazo llegase, lo acogemos de una manera absoluta y plena, por aquello de que el hombre propone y Dios dispone. Y la última palabra en el tema de la paternidad y de la maternidad la tiene Dios, que Él habla en última instancia. Eso es básicamente, digamos, un pequeño resumen de la doctrina de la Humanae Vitae o de la Familiaris Consortio. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Mi nombre es Joaquín, llamo de Madrid. Adelante, Joaquín. Enhorabuena por su programa. Muy bien. Mire, mi pregunta es relacionada con el tema de ayer. Uh-huh. Usted dijo que Jesucristo no tenía una relación de fe, o sea, una relación distinta respecto del Padre en el tema de la fe. Entonces yo hace tiempo escuché a un sacerdote decir que Jesús, cuando era pequeño, él no sabía, no tenía plena conciencia de que era el mismo Jesucristo y que se iba reconociendo en las Escrituras. Es decir,
Cuando se veía, por ejemplo, la humildad de Moisés, la paciencia de Job, él se iba reconociendo en las distintas escrituras, ¿no? Y luego también nos decía este sacerdote que Jesús había un poco como siendo titular de la divinidad, había renunciado al ejercicio de las facultades. Era una especie de como nudo propietario, vamos. En ese aspecto, ¿no le parece que, bueno, pues el hecho de que Jesús esté en un paso más respecto de la fe, respecto del Padre, le podría quitar un poco de mérito a la figura humana de Jesús? Es decir, si es como nosotros, igual que nosotros en todo, excepto en el pecado, parecería lógico que su relación con el Padre también fuese igual a la nuestra, y que a lo mejor, pues, desde el punto de vista de la oración, evidentemente no, pero da la sensación de que si no, pues es que, como yo que sé, él lo tiene más fácil porque no tiene no juega con nuestras mismas armas, ¿no? Entonces esa es mi duda y la pregunta que le quería hacer. Es una pregunta pues muy interesante. A ver yo si soy capaz de decir alguna palabra, porque en fin, somos un poco atrevidos pretendiendo en unas palabras breves pues entrar en misterios tan profundos, ¿no? Vamos a ver, yo ayer en el programa dije que en la Sagrada Escritura, así como en muchos sitios habla de Abraham, nuestro padre en la fe, continuamente, y María es nuestro modelo en la fe, en toda la tradición de la Iglesia, no vais a encontrar que hable de Jesús es nuestro modelo en la fe. Eso no se dice en la Sagrada Escritura. Y claro, eso no es casualidad. ¿Cómo es posible que eso no aparezca en la Escritura, siendo que se habla de Abraham y de otros modelos en la fe? Bueno, pues obviamente eso no es casualidad, no es un olvido casual. El hecho de que no se diga que Jesús tuviese fe, obviamente es porque quienes escribieron las Escrituras tenían conciencia de que el tipo de relación que tenía Jesús con el Padre era especial y estaba ligado a su condición de hijo natural del Padre. Nosotros somos hijos del Padre por gracia, ¿no? Pero es que Jesús tiene esa filiación, digamos, eterna natural, es hijo del Padre, es engendrado, no creado, etcétera, de la misma naturaleza que el Padre. Y en su encarnación, claro, a nosotros entender el misterio de la encarnación y entender la conciencia que Jesús tiene de ser hijo de Dios es algo que se nos escapa, ¿no? Pero obviamente no podemos sino partir del hecho de que la palabra de Dios, de que la Sagrada Escritura, la revelación de Jesús no dice tal cosa que tuviese fe. Ahora, vamos a ver, intentando un poco ahora darle una vuelta. Eso que dice usted que escuchó hace tiempo a un sacerdote de que Jesús no tenía conciencia de ser el Hijo de Dios y lo fue descubriendo poco a poco en su vida, bueno, no es correcto. Ese sacerdote diría tal cosa y hay que decir que ha habido teólogos que en las últimas décadas afirmaron tales cosas, que si Jesús descubrió su filiación divina en el bautismo del río Jordán, en ese momento en el que se abren los cielos y dice, este es mi hijo, mi amado, escuchadle. El propio Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en su último libro sobre Cristología, él rebate con fuerza y con potencia este tipo de teorías, las rebate con fuerza. Vamos a ver, sería verdaderamente esquizofrénico, por decirlo con un nombre que no es propio, pero bueno, sería verdaderamente esquizofrénico el que Jesús no sepa quién es, no sepa quién es. Eso sería casi algo enfermizo. O sea, que Jesús no sé de quién soy, no sé si soy hijo de Dios. O sea, como que él vaya descubriéndolo, ¿no? De esa manera. Acordaros del famoso pasaje que hoy hemos hecho referencia a él, de Jesús perdido y hallado en el templo, cuando le preguntan ¿por qué nos has hecho esto? Porque tu padre y yo andábamos angustiados. Jesús pega un toque de atención y dice, oye, ¿no sabíais que tenía que estar en la casa de mi padre? Y le está pegando un toque de atención a José y a María para recordarles que su padre es Dios Padre. Es Dios. O sea, ojo, que es un texto del Jesús adolescente que se pierde en el templo. Luego él tenía conciencia de que su padre era Dios. O sea, que no
no cabe afirmar tal cosa, porque además fijaros que sería una cristología, o sea, el no saber la propia identidad, el no saber quién es uno, desde luego no coincide para nada con el testimonio que Jesús da de sí mismo al Padre. Jesús no da un testimonio de confusión interior de no saber quién es, ¿no? Jesús dice, si no me creéis a mí, creed a mis obras. Es decir, Él viene a dar testimonio de quién es Él. Estamos hablando de una persona que se está descubriendo, quiere descubrir ante el mundo su relación con el Padre. La relación tan íntima que tiene Él y el Padre, quiere revelarla y descubrirla ante el mundo. Y es más, resulta escandaloso esa confianza que él tiene con el Padre. Y cómo trata con el Padre con esas confianzas, ¿eh? Eso es lo que de alguna manera causa escándalo en los que le rodean. Claro, usted me dice el oyente, bueno, pero esto hace que Jesús tenga una especie como de, bueno, no es exactamente igual que nosotros él, ¿no? Claro, pues claro que Jesús tiene pues toda una originalidad, o sea, la unión hipostática de Jesucristo, etcétera, es totalmente original, pero desde luego no cabría decir que eso hace menos meritorio su entrega, porque precisamente el hecho de que él renuncie a ejercer, ¿no?, su condición divina, él no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando como uno de tantos, ¿no? O sea, todavía lo hace más meritorio, no menos meritorio, sino más meritorio. Bien, o sea, creo que esta es básicamente la respuesta que podemos dar. Todavía el tema es mucho más complejo y ha habido muchos estudios, bueno, pues sobre... es obvio que Jesús tenía conciencia de que él era el Hijo de Dios. Ahora, por ejemplo, voy a hacer una pregunta que a mí por lo menos me iluminó cuando yo estudié Cristología. A ver, Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, él sabía y conocía, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein, o él conocía las fórmulas matemáticas que todavía no estaban inventadas, etcétera. Y recuerdo que el profesor de Cristología que tuve me ayudó mucho cuando él nos explicó, pues muy posiblemente eso no lo conocía Jesús, porque él había renunciado, cuando él dice no hizo alarde de su categoría de Dios, sino se despojó de su rango, también Jesús, al hacerse hombre, ha renunciado a saber todo aquello que como Dios le corresponde perfectamente saberlo, pero que como hombre también en la encarnación renuncia a saber cosas que no son necesarias para el cometido de redención que Dios le ha encomendado. Por ejemplo, Jesucristo ha puesto ese ejemplo, ¿no? Jesucristo era conocedor de todas las ciencias del mundo. Pues yo pienso que, vamos, estamos hablando de algo que son teorías de cómo explicar la cristología, ¿eh? Esto no es una cuestión dogmática lo que estoy explicando. Pero posiblemente podemos decir que Jesús pues no conocía las teorías matemáticas, porque él mismo en su encarnación había renunciado, o sea, en esa humillación que supone hacerse hombre, había renunciado a saberlo todo. Como Dios, obviamente, le corresponde saberlo todo. Pero así como él conocía el interior de las almas, y conocía que la mujer samaritana había tenido 6 maridos, y conocía, etcétera, etcétera, lo que pensaban las personas, porque ese conocimiento de las almas era conveniente y necesario para su misión, para su función mesiánica. Sin embargo, las cuestiones que son, pues eso, ¿cómo se hace una bomba atómica? Pues hombre, como Dios, él lo sabría todo, pero él había renunciado, ¿no?, en la encarnación a conocer lo que no fuese necesario. Y cuando Jesús fue a la escuela y él aprendió, allí le enseñaron a escribir o a leer, él no hizo trampa, como que él ya había nacido sabiendo escribir y leer, pero fue a la escuela y allí hizo pues un poco el teatro, como si le estuviesen enseñando a aprender y a leer, pero en el fondo, como era Dios, ya sabía leer y escribir. Pues no, tampoco me imagino tal cosa. Jesús aprendió a leer y a escribir porque en su encarnación él quiso asumir las leyes humanas de aprendizaje, pero al mismo tiempo tuvo, como Hijo de Dios, que era conciencia de ser Dios, y tuvo la visión beatífica en todo aquello que era necesario, ¿no?, para la redención del mundo. Bueno, perdonad por mi atrevimiento de responder una pregunta tan así complicada. Aunque sea brevemente, vamos a dar paso a la segunda pregunta. Buenos días.
Sí, buenos días, monseñor. Mi nombre es Silvina y adelante. lo llamo desde Alicante. Sí, adelante. Era nada más que un breve comentario acerca de una intervención que tuvo una oyente ayer por las causas morales para retrasar la natalidad. Sí. Nada más que Dios quiera que me estuviera escuchando esa oyente, más allá de todas las consideraciones morales que usted muy bien nos explicó, era de transmitirle a este oyente que yo he tenido el mismo caso de incompatibilidad sanguínea y he tenido 8 hijos. Y quiero decirle que se anime a buscar un buen médico, algún médico que sea realmente pro vida, un médico que esté abierto parece un contrasentido, porque los médicos todos deberían ser pro vida y abiertos a la vida y ayudarnos, pero sin embargo es cierto que existen los médicos una mentalidad muchas veces antivida y que manipulan o manejan a las mamás y a las mujeres con teorías o conciencias que a veces, como nosotros no conocemos, creemos que es así, ¿no? Uh-huh. Pero quiero que sepa que hay tratamientos para solucionar estos problemas de incompatibilidad que se pueden realizar, que no son extremadamente complicados y que nos ayudan mucho a poder estar abiertos a la vida, por supuesto siempre confiando en las manos de Dios y en lo que Dios pida para cada una. Pues muchísimas gracias por ese testimonio, porque da gusto el que también entre los oyentes se completen las preguntas de los oyentes, ¿no? Que yo pues no podía tener, o sea, no tengo ese conocimiento médico que tiene esta mujer y además como propia experiencia de lo que le ha ocurrido en su vida. Seguro que estará escuchándole el oyente, si no alguien le transmitirá esta respuesta. Sí, buenos días, ¿con quién le hablamos? Buenos días. Soy Soledad de Salamanca. Adelante, Soledad. Y le pregunto porque el otro día también lo dijo usted, que a Dios nadie le había visto. Yo os pregunto, en el paraíso terrenal, Eva y Adán estaban desnudos y cuando vieron a Dios pasearse se taparon porque les dio vergüenza, porque habían pecado. Entonces, ellos sí lo vieron. Uh-huh. Bien. Esa es la duda que tengo, monseñor. Vale, de acuerdo. Sí, gracias a usted. Bueno, la expresión a Dios no le ha visto nadie jamás, bueno, es una expresión que está especialmente en la carta en el Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 1, versículo 18, dice: a Dios nadie le ha visto jamás, el Hijo único que está en el seno del Padre, Él es el que lo ha revelado. Y también en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 12, dice, ¿no? A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su fin. O sea, que no es que sea una cosa dicha por mí, sino que está dentro de la palabra de Dios, por lo menos en dos ocasiones, que yo creo que son más también. Vamos a ver, usted habla de Adán y Eva. También no se puede decir, también es verdad que todos los santos que están en el cielo ven a Dios. O sea, tienen la visión beatífica. La visión beatífica, todos aquellos seres queridos nuestros que ya han sido acogidos por el Padre, que ya se han purificado perfectamente, ven a Dios en el cielo. Pero obviamente aquí cuando Jesucristo nos dice esto, está hablando de la revelación del Padre a nosotros, a los que estamos aquí. A los que estamos aquí. Por otra parte, no es el mismo grado de conocimiento de Dios el que tuvieron Adán y Eva en el paraíso, ni incluso el que tienen ahora pues los santos en el cielo, que el que Jesucristo tiene de Dios. Es decir, el grado de conocimiento de Dios por la visión beatífica en el cielo, o el grado de conocimiento de Dios que se tenía en el paraíso por aparte de Adán y Eva, que es otro grado distinto. No llega ni mínimamente al grado de conocimiento de Dios Padre que tiene Jesucristo, porque Él es el Hijo natural del Padre. O sea, que es que también cada uno conoce a Dios dependiendo de su capacidad de conocerle. Por eso en el cielo también no todos tienen el mismo grado de gloria. En el cielo la Virgen María pues tiene un grado de gloria muy superior al resto de los santos, y puede haber un santo que tenga un grado de conocimiento de Dios superior al otro. Es como si uno dice, bueno, sí, en el cielo todos seremos plenamente felices, pero si tú vas a por agua con un pequeño vaso, o vas a por agua con una jarra, o con un balde, o con un barril, Dios te lo llenará completamente, sea el vaso, sea el barril, sea el balde, y tú teniéndolo plenamente lleno serás plenamente feliz. Pero es verdad que objetivamente hablando conocerá mucho más a Dios la Virgen María que nosotros,
porque su balde es muy superior al nuestro. Y en ese sentido, entre comillas, el balde de Jesucristo es infinito, como infinito es el Padre. Bueno, nos hemos puesto muy místicos, pero vamos, es para hacer un poco esa respuesta a esta oyente Soledad de Salamanca. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Pues mire, yo es para agradecer sus palabras y también me ha complacido mucho y me ha gustado muchísimo que haya hablado del beato Juan Pablo II que instituyó los misterios luminosos, ¿no? Pero yo siempre, últimamente, cuando rezo el rosario, pienso que faltan otras 5 Ave Marías a María, ¿no? Y serían los misterios de después de la resurrección del Señor, ¿no? Cuando se apareció a María y a María Magdalena, la aparición a los discípulos, sus preciosas palabras "no tengáis miedo", que están olvidadas y que habría que incluirlas en algún misterio, ¿no? Aparición a los 2 de Emaús, a Santo Tomás, a lo que usted acaba de decir ahora mismo cuando les dice que les infunde el Espíritu Santo. No sé si fue después, perdónenme mi ignorancia, ¿no? Pero no quiero ser atrevida, pero yo pienso que está incompleto el rosario todavía, fíjese lo que le digo. Bueno, obviamente el rosario elige una serie de misterios y a la hora de elegir, pues obviamente ha tenido que ir a lo esencial. Y es obvio, ¿no? Pero, o sea, es decir, que sería impensable decir que en los misterios del rosario está dicho todo. De hecho, Juan Pablo II, cuando eligió 5 más, era porque era consciente de ello. O cuando Juan Pablo II también hizo algunas versiones nuevas del Vía Crucis, era porque era consciente de que en las 14 estaciones tradicionales del Vía Crucis faltan episodios evangélicos. O sea, eso es normal. No se piense usted que ha dicho ninguna barbaridad diciendo eso. Ahora, yo sí que diría, bueno, pues que ahí está el misterio de la coronación de María como Reina y Señora de cielos y tierra, que es, bueno, ahí se le muestra a María, ¿no? Después de asunta al cielo toda, se le hace compartir la gloria de Jesucristo. O ahí está el misterio de Pentecostés, del Espíritu Santo que viene en Pentecostés, y en él, en esa donación del Espíritu, bueno, están un poco incluidas, ¿no? Entre la resurrección de Jesucristo, la ascensión a los cielos y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, hombre, más o menos ahí están integradas las apariciones de Cristo resucitado, O sea que, digamos que la Iglesia no pretende decir que en los misterios del Rosario esté incluido todo, pero sí que están elegidos los episodios fundamentales, digamos. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Mire una cosa, que eso que he dicho de que está en una iglesia rezando y dice que el Señor está allí, que Él está acompañando, sí, que él no lo ha entendido eso. Vale, de acuerdo. A ver, le pongo el ejemplo. Se lo narro con más detalle. Bueno, pues el episodio es el siguiente, ¿no? Pues que está una persona sola en la capilla rezando delante del Señor y entonces entra un amigo suyo y, bueno, después de que hace la reflexión, el que está dentro de la capilla rezando le dice a su amigo: bueno, ya ves, estoy en buena compañía, estoy con Jesús. Y su amigo le responde: bueno, también Jesús está en buena compañía contigo. Bueno, entonces, pues no es ninguna blasfemia, pero sí que es verdad que el primer amigo se sintió un poco molesto, bueno, un poco incómodo, mejor dicho, de que el otro dijese: tú eres una buena compañía para Jesús como Jesús es una buena compañía para ti. Pues porque está claro que, ¿cómo diría? Pues que Jesús es el buen amigo que nunca falla y por eso es una buena compañía para nosotros, pero nosotros muchas veces le fallamos a Jesús, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que a él le chirrió un poco en los oídos, le incomodó un poco el que dijese: oye, tú también eres una buena compañía para Jesús, como Jesús es una buena compañía para ti. Desearíamos que así fuese, ¿verdad? O sea, desearíamos ser tan amigos nosotros de Jesús como Él es nuestro, pero es más una especie de deseo que una realidad ahora mismo en nuestra vida, Bueno, eso es una anécdota que igual la he contado y he despistado un poco a los oyentes, pero bueno. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días, monseñor, de aquí de Córdoba, una parroquia de Córdoba, le llamo. Sobre el tema de la conciencia de quién es Dios o Jesucristo, que sabía lo de Saqueo, por ejemplo, su nombre o lo que iba a pasar en el futuro y todo esto. Pero no queda solucionado ya el tema de todo este conocimiento de Cristo si
digamos, Jesucristo desde su persona divina es, digamos, que piensa con su inteligencia humana, pero, o sea, la persona divina, que sería como el sustrato último de Cristo, es, digamos, el que conoce todo y desde ahí habla. Bien, bueno, sí, pero el problema está en cómo de alguna manera explicar, es un misterio el cómo se unifica o cómo se conecta, perdón por la palabra, ¿no? Cómo se conecta esa persona divina con las facultades humanas de la humanidad de Jesucristo, porque Jesucristo, como persona divina que es, tiene un conocimiento divino, pero como persona humana que es, tiene un conocimiento humano. Entonces el misterio que la cristología pues ha intentado distintas formas de explicaciones, bien, cómo se conjuga el conocimiento divino con el conocimiento humano. Entonces yo recuerdo que ante una pregunta de uno de los oyentes recientemente, pues le dije, y estamos hablando ahora de aproximaciones de explicación que no son dogmas de fe, me explico, pero cómo se ha intentado explicar. A ver, me acuerdo que le dije al oyente, Jesucristo, el niño Jesús, que estaba como un niño más en la escuela de Nazaret, él era el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo iba a la escuela a aprender a leer y a escribir. Entonces, ¿qué pasa? Que él ya sabía leer y escribir, pero allí hacía una especie como disimular y hacía como si lo aprendiese, pero él era hijo de Dios y en el fondo ya solo sabía todo y sabía más que el profesor de la escuela, etcétera, etcétera. Hombre, pues no lo creo. Yo creo que Jesús verdaderamente aprendía y estaba sometido a la ley del aprendizaje, tal y como lo dice ese pasaje. Jesús iba creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia. Es decir, Jesús tenía un crecimiento también en el conocimiento, pero tenía que, o sea, al hacerse hombre se sometió al proceso de crecimiento en el conocimiento humano como todos nosotros, ¿no? Pero por otra parte sí que tenía un tipo de conocimiento muy especial en todas aquellas cosas que convenía a su misión mesiánica. Y convenía a su misión mesiánica, por ejemplo, conocer nuestros corazones. Convenía a su misión mesiánica conocernos personalmente, conocer los pecados de aquella mujer samaritana, poder también realizar esas profecías de la pasión y de la resurrección. En ese sentido, tenía un conocimiento especial, por una parte como hijo de Dios, incluso como hijo de Dios encarnado, como hombre, y al mismo tiempo estaba sometido a la ley del crecimiento humano. ¿Cómo compaginar ambas cosas? Ese es el misterio. Es el misterio que, bueno, pues que no es tan fácil hacerlo, pero nosotros, digamos, afirmemos las dos cosas. Que estaba sometido a la ley del crecimiento humano en el conocimiento, pero que también tuvo, como hijo de Dios que era, tuvo un conocimiento muy especial, que Dios se lo dio porque convenía a su misión mesiánica para podernos redimir de una forma más perfecta. Desde el conocimiento, o sea, Cristo nos conoció personalmente. Por eso su redención fue consciente, fue plena, fue libre. Aunque sea brevemente, damos paso a un último oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Felicitaciones, Monseñor, por el trabajo que está haciendo, bueno, y todo lo que nos enseña. Adelante. Mire, son dos pasajes de la Biblia que a mí siempre me quedan preguntas. Son dos preguntas. Una es que dice Jesús, dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y la segunda es, el buen ladrón en la cruz le dijo Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso, y sabemos que ese día no subió al cielo porque se le apareció a María y luego a los apóstoles, fue después cuando subió. Esa es mi pregunta, que a ver si me aclara esto. De acuerdo. Bueno, con respecto a lo segundo, hoy estarás conmigo en el paraíso, nosotros tengamos en cuenta una cosa, es decir, cuando Jesucristo se encarna, se hace hombre, para estar aquí con nosotros, no deja de estar con el Padre. O sea, no pensemos que en la Santísima Trinidad, cuando Dios se hizo hombre y estuvo entre nosotros 33 años o 32 o los que fueren, ¿no? Él en la Trinidad
hubo un hueco, perdón por la expresión así un poco burda, ¿no? No penséis que en la Trinidad pasaron a ser dos porque uno estaba aquí abajo y entonces se ausentó del cielo. Vamos a ver, Dios se hace hombre sin dejar de vivir con el Padre y con el Espíritu Santo eternamente. El hecho de que Dios venga aquí no quiere decir que deje de estar allá. La imaginación un poco ahí nos falla, pero Dios no es limitado. O sea, su encarnación no es una ausencia en el cielo. Por eso, cuando le dice al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, claro que está, porque Jesucristo, el Verbo eterno, sigue estando en el cielo, o sea, está, la segunda persona de la Santísima Trinidad está en el cielo, aunque todavía no esté con su humanidad hasta la ascensión a los cielos. Y con respecto al otro texto que nos ha hablado el oyente, el texto de en la casa de mi padre hay muchas moradas, que es Juan 14, versículo 2, se refiere no que haya compartimentos, sino que hay lugar para todos vosotros, o sea, hay lugar para muchos, no hay lugar únicamente para uno o para dos, es decir, que todos tenemos un sitio en el cielo, que Dios nos ha reservado un sitio amplio, que no únicamente caben 144.000, no únicamente caben, a eso se refiere, no en el sentido físico de mansiones como casas con pisos. Explico.